Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos en otro video de Clash Royale. Hoy estamos con algo muy interesante que me lo estuvieron pidiendo, que son los mazos para Combatientes 2, muchachos. Y sí, tenemos los 5 mejores mazos para Combatientes 2. Y además de eso, recuerden que ya tenemos los mejores mazos para Combatientes 1. Así como también ya les voy a traer los mejores mazos con mortero y con gigante eléctrico. Se vienen, muchachitos, así que recuerda suscribirte y activar esa campanita para que estén al pendiente de todo. Y si quieres participar de los videos de probando mazos suscriptores, puedes ir tranquilamente a nuestro Twitch, que lo haremos todos los jueves. El link está en la descripción, así como todas mis redes sociales. Pero vamos a pasar con lo importante del día de hoy, que son los mejores mazos para Combatientes 2. Y bueno, manitas, estamos con el primer mazo. Sí, sucio, bastante asqueroso, guarro, pero es lo que hay. Y además el golem está súper fuerte. Y en estas copas es muy importante porque me he dado cuenta que mucha gente no lleva hechizos. Entonces, mazos de golem con clonación, la verdad, va a ir excelente. Entonces, además de eso, tenemos tornado y zap para defender alguna que otra cosita. El mega esbirro para defender más que todo unidades aéreas que pueden llegar a molestarnos muchísimo. Y la bruja nocturna, que con la clonación y el golem van de la mano. Además de eso, bombardero y esqueléticos, que la verdad van de maravilla. Entonces, señores, vamos contra Rodríguez, el señor Rodríguez de Lobo Solitario. Vamos a ver qué tal nos va. No les recomiendo empezar con golem de primera jugada, es una jugada muy de novato, voy a ser muy claro. Pueden ir cambiando, ciclando hechizos. Creo que es lo mejor que pueden hacer, sinceramente, no les voy a mentir. Pero veamos, o sea, por ejemplo aquí él está quemando elixir. Yo podría empezar con una bruja nocturna a ver qué tal. Será mirror. Será bastante interesante en el caso si es mirror. Si él me saca el golem, ¿sabes qué? No le voy a sacar golem, porque yo sinceramente no veo que... Uy, aquí mala mía, sinceramente. Pero bueno, errores que se cometen. Metemos un tornado acá. Ahí activamos la torre del rey, lo cual no está nada mal. Eso nos va a ayudar pronto. Esto lo echamos para atrás, perfecto. Cometimos un pequeño error con el bombardero, pero bueno, nos dio la oportunidad de activar la torre del rey. Vean cómo se puede activar con la bruja sola. Ojo, es muy importante, traten de hacerlo cuando está sola la bruja. Estamos contra un mazo de monta bastante raro. Por lo que veo al principio, no le veo un hechizo fuerte por lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. La bruja, ok, tiene mega caballero. Eso sí puede ser un problema bastante interesante. Acá, miren, acá esto es un poquito arriesgado, sí, pero necesitamos defender ese mega caballero, porque nuestra bruja nocturna sería la defensa, pero no la teníamos en ciclo, había que defenderlo de alguna manera y lo mejor que pudimos haber hecho era eso. Ya con la torre activa es un poquito más sencillo, no les vamos a mentir. Entonces, miren, esa bruja, por ejemplo, va a morir, creo que nos llegue a golpear una sola vez, pero nuestras dos torres la eliminan, así que todo bien. Y nosotros ya vamos a empezar por el por 2, así que un golem ahorita sí va a estar muy bueno. Hemos recibido daño, eso es normal de este tipo de mazos. Y acá ya empieza la fiesta. Empieza la fiesta porque vas colocando unidades. Él puede con el mega caballero defendernos bastante bien. Se gastó el zap, lo cual es buenísimo. Vean ahí todo el daño que nosotros vamos a realizar. Uy, ese bombardero traspasó el puente. Pero miren, su cañón está muy mal colocado. Colocamos un tornado acá. Nos va a ayudar a eliminar esa mosquetera. Miren, todo bien, genial. O sea, miren qué bien estamos haciendo esto. Podemos colocar un golem aquí al medio, lo cual ayudaría muchísimo. Miren eso. Él tiene que defenderlo, o sea, y es muy, pero muy complicado. Acá hacemos una muy buena clonación, clonando todo eso. Y ya, la verdad, gastó el zap de paso. Miren, esto es una locura. Este tipo de mazos debería ser ilegal. O sea, porque miren lo que estamos haciendo. Le hicimos las 3 coronas. Vean que el mazo funciona muy bien, con tal de que lo usen con cabeza. Una sola conjugación con este mazo sí les puede llegar a hacer perder la partida. Y bueno, manitas, pasamos de un mazo bastante rancio con el segundo, un mazo clásico de mortero, una de mis cartas favoritas. Sinceramente, el mortero es increíble, hermoso, bello, y hay que usarlo con mucha cabeza. Sinceramente, es un mazo que requiere, bueno, el arquetipo con esta carta requiere mucha skill. Sinceramente, hay que tenerla, hay que practicarlo. No eso quiere decir que no lo puedas usar, sino que hay que practicar. Es un mazo que necesita mucha práctica, no como el anterior, que sinceramente se puede dominar bastante rápido. Entonces, como pueden ver, tenemos caballero, espíritu de hielo, esqueléticos, un ciclado bastante rápido, 2.9. Además tenemos las arqueras para defender aire. Son unas cartas excelentes. El único problema pueden ser unas flechas. Y además de eso tenemos tornado, tronco y cohete. Un triple hechizo que va excelente, especialmente por el cohete, porque si la partida se pone complicada podemos empezar a tumbar la torre a cohetes.
Bueno, manita, estamos contra Labrón. Me imagino que quiso escribir Lebron y le salió Labrón. Pero bueno, o ladrón. No lo sé. Pero bueno, vamos a ver. Podemos empezar con un mortero, pero siempre hay que tener cuidado para ver con qué lo podemos defender. El muchacho acá no sé si se rindió, si no sabe qué hacer. Por ejemplo, eso es un muy mal monta. Sinceramente, acá usamos esto y acá activamos. No creo que pueda activar la torre del rey. No, lamentablemente no se activa. Ya estaba muy herido ese monta. Sinceramente, ahí perdí el elixir yo. Eso es la cuestión de los errores que les digo. Aquí, por ejemplo, como ya las cartas están a diferentes niveles, uno no se empieza a dar cuenta. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque perder elixir con este mazo puede ser sinónimo de perder la partida, sinceramente. Entonces, hay que siempre tratar de tener elixir positivo. Recuerda, tiene noble. Un noble desde atrás, bien puesto, como lo está haciendo él. Nos puede molestar bastante. Voy a dejar que ese arquero mágico pegue a mi mortero. Y necesito preparar una muy buena defensa. Y también creo que voy a dejar que pegue a la torre. Ese tronco me mató por el nivel de cartas. Aquí con esto pudiéramos hacer esto. Y con esto activamos la torre del rey. Vamos a recibir mucho daño, eso estoy muy claro yo. Pero la verdad la jugó muy bien. La jugó muy bien. De paso, ese noble desde atrás no me lo esperé en ningún momento. Y sinceramente que su tronco mate a mis arqueras no me gusta para nada. Creo que lo defendemos bastante bien. Qué mal que eso no pegó. Qué mal. Pero ahora, el problema es su noble. Entonces, para defenderlo, tenemos dos opciones. Podemos aquí, si me usa un noble en la cara sería bastante mal. Pero me usó el arquero mágico bastante mal. Si me lo usaba al frente me hacía daño a la torre también. Una bola de fuego. Pero bien ese morterito. Qué hermoso. Qué hermoso que antes de morir haya dado ese ataque. Tenemos un espíritu de hielo. Esqueléticos, vamos ciclando, muchachos. Siempre lo más rápido posible. Y vean que ya tenemos otro mortero. No importa ahí el tronco. Eso sí importa. Aquí recibimos bastante bien eso. Acá hago un espíritu de hielo y tronco. Y tornado. Tornado y defendemos eso. Ahí sí, lamentablemente. Esto aquí así. Y esto acá. Eso sí no me lo esperaba para nada. Ok. Bien el mortero defendiendo. Vean que el mortero hasta defendió el barril. O sea, un crack, un distinto. Pero la partida está bastante complicada por su doble win condition. Algo que yo, sinceramente, no me esperaba. No. Ese tronco necesita ser usado ya. Está complicada la partida, no les voy a mentir. Igual ese mortero está pegando bastante. Metemos esto aquí así y esto aquí así. Bien, buenísimo. Vean cómo defendimos eso de la mejor manera. Aquí un cohete va a ser bueno porque le damos al arquero mágico. Y es lo que les digo, cuando la partida se pone complicada, se ponen... Ok, ese esquelético sobrevivió, lo cual está bien. El tronco acá para defender. Muy bien eso. Metemos un mortero que la verdad va a estar muy bueno. Y ya nosotros a cohete la podemos ganar. Vean que... ya, perfecto, buenísimo. Ese arquero mágico me asustó, yo por eso puse el mortero ahí, para que tratara de no pegar a la torre. Pero vean que el mazo va excelente. Cuesta un poquito a veces con diferentes masitos, pero nos salió muy bien la partida. Y bueno, señores, vamos con el tercer mazo, un mazo de P.E.K.K.A. Sí, una carta que es muy buena porque puede que les salgan muchos golems también a ustedes. Entonces, si quieren quitárselos de encima, esta carta va muy... Este mazo, más que esta carta, va muy bien. Porque además de eso tenemos el rayo, va a eliminar las unidades que vengan detrás del golem. Tenemos la bandida que presiona muy bien, le va a obligar al rival a gastar algún tipo de carta. El B de dragón para la bruja, que puede venir muy bien. Mago eléctrico para defender cualquier tipo de torre infierno, dragón infernal que pueda llegar a sacar al rival. Y además de eso tenemos barril de bárbaros y bola de nieve para esos lockbacks que son muy fastidiosos. Y como win condition tenemos la monta carneros, que sinceramente va muy bien. Especialmente la puedes usar para contraataques al mismo tiempo que defendes un globo. Así que bueno, vamos a pasar de una vez a la partida. Bueno, señoras y señores, vamos contra Aras 14. Aras. Pero entonces, vamos a ver. Recuerden, muchachos, que de lunes a viernes... Por ejemplo, Gigante Eléctrico, esto lo defiende muy bien. Pero de lunes a viernes, además de que el P.E.K.K.A. defiende muy bien al Gigante Eléctrico, les recordamos que también estamos en el YouTube morado. Es decir, en nuestro Twitch, el link en la descripción, que nos pueden visitar en cualquier momento, muchachos. Muy bien sinceramente muy bien esos esqueléticos. Ese Gigante Eléctrico va a pegar. Nos quitamos el mago de fuego, que la verdad
nos estaba molestando. Y vean que él gastó mucho elixir. Nosotros podemos hacer un ataque muy bueno. Acá una bola de nieve para acercar a ese verdugo y nos los quitamos encima. Perfecto. Vean cómo la geometría en Clash la pueden utilizar muy bien. Y las cartas para hacer este tipo de cosas. O sea, el P.K. agarró, eliminó de una vez el verdugo, no recibimos más ataques y seguimos atacando. Uy, un mazo bastante pesado. Esqueleto gigante, gigante eléctrico. Muchachos, son estos mazos rancios que les soy sincero, armar un mazo por armarlo, no. O sea, por eso les recomiendo cómo armar un buen mazo acá arribita. Se los dejo aquí para que lo tengan de una vez en la tarjetica. Y sinceramente ya es una partida ganada. Literal lo que tenemos que es esperar un poco más y ya. Vean que acá con una montacarneros podemos frenar su montacarneros. Así que vamos a estar bien. Vean que la defendemos extremadamente bien. Tranquilo, y de paso tenemos un ataque. Uy, reclutas, tiene un mazo pesadísimo el muchacho aquí. Un mazo bastante pesado. De paso tiene cartas al 11. A la derecha puedo dejar que eso me pegue. Hay que recordar muy bien que él tiene los esqueléticos, el ejército de esqueletos, así que hay que defenderlo. Por eso tenemos la bola de nieve. No importa el daño a la derecha, hay que asumir daño a veces, muchachos, la verdad. Y ya que él acaba de gastarse los reclutas y tiene un ciclado muy pesado, yo en verdad voy a predecirle aquí la defensa. Si no, en tal caso, ¿cómo que se llama? El gigante eléctrico también lo pudiéramos usar para defender. Acá una bola de nieve va a quedar muy bien porque le damos a todo, lo cual está genial. Miren, ahí defendemos bastante bien. Eso está tranquilo. Pudiéramos atacar por este lado. Me puede sacar un gigante eléctrico y puede ser un problema, pero él tiene que defender el lado izquierdo también. Uy, ya sacó los reclutas. Me los quito de encima con esto. Le voy a pegar con la bandida. Así no tenemos mucho problema. Bien, buenísimo, excelente. Mago eléctrico. Acá simplemente con una bola de nieve defendemos eso y lo echamos para atrás. Y así nuestro mago eléctrico sigue defendiéndolo tranquilamente. O sea, la verdad, de lo mejor. Uy, pero eso no lo esperaba. No esperaba eso, sinceramente, que lo dejara tan rápido. Pero nosotros ya, en verdad, es una partida bastante ganada. Uy, bueno, esperaba que me sacara otra cosa. Pero igual es una partida ganada y ya tenemos nuestra tercera victoria, creo, si no estoy mal. Y la verdad, fue muy bien. Otro masito para la galerita. Así que bueno, vamos a pasar de una vez con el cuarto mazo. Y bueno, vamos con el cuarto mazo. Un cuarto mazo bastante interesante. Es un mazo que se está usando mucho en el meta de ahorita. Es un mazo bastante rancio, pero un mazo muy bueno. Es más que todo un counter de todo lo que hay. Porque, por ejemplo, uy, mala mía, con el mega caballero podemos defender tranquilamente los bárbaros de élite. Con las chozas podemos defender un montón de beatdowns. Además del cañón con ruedas, tendríamos una triple estructura. La máquina voladora para baitear la bola de fuego con la bruja madre, que va muy bien. La bruja madre sería como nuestra win condition, sacando un montón de puerquitos. Y además tenemos la bola de fuego y el terremoto, que va muy bien para quitarnos cualquier tipo de estructuras. Así que también les recuerdo que si quieren armar los mejores mazos, tenemos aquí arriba cómo armar el mejor mazo para ti. Y bueno, es una guía de cómo armar un mazo. La guía básica, la avanzada, la vamos a sacar dentro de pronto, así que recuerda suscribirte y activar esa campanita. Y bueno, señoras y señores, estamos a punto de subir a Combatientes 3, si no estoy mal. Pero bueno, vamos contra Emma, si no es en esta, en la siguiente. La idea es ganarlas todas. Así que vamos a ver. Uy, voy a empezar. Esto no se los recomiendo, pero empezó con un mago eléctrico, así, lo cual el mega caballero sinceramente lo que me cuesta son 2 de elixir. La ventaja que él me tiene son 2 de elixir. Y es una carta que sinceramente va a quitarse encima el mago de fuego, así que no tendremos problema y podemos armar un buen ataque aquí. Vamos a ver con qué lo puede defender el joven. Así que bueno, nosotros ponemos una bruja simplemente para que salga un puerquito. Creo que llega a salir, si no estoy mal. Y ponemos una máquina voladora acá. No es lo mejor, pero necesitamos defender a nuestra bruja madre, que la verdad molesta un montón. Uy, qué mala opción la de él. Sinceramente, miren, la cantidad de puercos que vamos a sacar, igual es verdad, no sobreviven, pero igual vamos a armar un muy buen ataque. Acá no fue la mejor opción la de él. Nosotros vamos a armar un muy buen ataque. Muy buena. Miren, miren ese spam. Si no tiene un tronco ahorita o una bola de fuego, no. Es que miren, a la primera, muchachos, este mazo es una locura. Y además de paso me la defendió muy mal. Vamos a ser muy claros. Pero, miren el desastre. El desastre. No he sacado el cañón con ruedas. No he hecho nada. O sea, simplemente defendí. Y vean la locura que se trajo, o sea, la locura. Importante, especialmente con el horno. Es muy importante que tengan esa carta a buen nivel, porque miren lo que pasa, la torre lo elimina. Tienen que tenerlo a la misma nivel de la torre de los enemigos o
un poquito más alta en tal caso. Igualmente se las recomiendo porque es muy buena para defender a las unidades aéreas si no la van a usar para atacar. Porque si la dejan así, por ejemplo, como la choza de duendes, no va a pegar el horno, lamentablemente. Aquí volvemos a usar una bruja, nos va a traer mucho elixir positivo. Porque miren, todos esos puerquitos, si los tanqueamos de paso, miren, si los tanqueamos aquí, uy, no, y esa horda de esbirros, no, y clonada, no. ¿Qué está haciendo este chamo? Igual, ay, pensé que los mataba. Error mío. Yo pensé que los mataba, sinceramente. Pero si los hubiese matado, la verdad hubiese salido bien. Vean que el horno, aún con bajo nivel, defiende muy bien. Cartas nivel 11. Acá vamos a defender bastante. Uy, si hubiese usado algo bueno para matar esa horda de esbirros, hubiese sido genial. Acá defendemos bastante bien. Sin mucho. El verdugo, la verdad, es la carta que más me molesta. Pero acá tranquilamente defendemos. Aquí creo que sí le pudiera causar un poquito más de daño. Sí, aquí ya defendimos. La verdad, bastante bien. Aquí esto. Mira. Sacamos clones. La verdad, mira, es que defiende muy bien la bro. Defiende muy bien. Y de paso te ayuda a los contraataques. Es una carta que está muy rota ahorita mismo. Se las recomiendo cualquier tipo de mazo que obviamente vaya bien. Y bueno, vamos a pasar con el último y quinto mazo. Y bueno, paritas, ya estamos, ojo, ya estamos en combatientes 3. Vean que subimos con todo esto desde 4450 más o menos hasta 4603 por los momentos, con 4 mazos que la verdad han estado maravillosos. Pero le toca el turno a un mazo que no tiene hechizos. Un mazo bastante interesante. O sea, porque nuestra única forma de llegar a torre es a través de la presión, porque esto es un bridge pan que se está viendo mucho últimamente con el trío mosqueteras, que ahora sale de una vez con, creo que es un segundo que tiene ahora, a diferencia de antes que tardaba 3 segundos, así como el golem. Pero también tenemos los bárbaros de élite que molestan un montón, tenemos la bandida, el recolector que nos va a traer elixir positivo si lo defendemos bien, y además de eso, golem de hielo, espíritu sanador y barril de bárbaros, que de verdad van muy bien con este mazo, especialmente el espíritu sanador, que curando cualquier unidad sinceramente va a ser un dolor de cabeza para el rival. Recuerden que además de todo esto, estamos en Twitch haciendo directos todos los días de lunes a viernes, horario de tarde, así tipo 4 o 5 de la tarde de Buenos Aires. Así que los espero ahí para estar probando mazos, jugando con ustedes y subiendo en ladder. Y bueno, vamos contra Berro, el agresivo del día, porque la verdad se vino con todo el muchacho. Se vino con todo. El compañero aquí a Magdalni, no sé qué dice ahí. Eso se defiende, ya que él gastó el elixir, puedo usar el recolector. Uy, bien, y me gastó eso ahí, genial. La verdad, increíble. Eso sí no me la esperaba. No me esperaba un espejo. La verdad, sorpresa. Esos son los problemas con este mazo. Si hay un minero o alguna carta sorpresa como el espejo que me sacó otro minero, te puede complicar un poquito la vida porque gasta 6 en el recolector. Es verdad, él gastó 4, pero tenemos iguales ciertos problemas porque el recolector es parte fundamental de este mazo. Aquí yo ciclé 1 y lo tenemos acá. La idea es que lo defendamos. Según mis cálculos, él no tiene el minero ahorita, así que acá lo podemos poner esto así, fantasma real, para quitarnos esto de encima. Igual, vamos a recibir daño del lado izquierdo. Y nuestro recolector no sobrevivió. El recolector es bueno que lo tengan a mayor nivel que el 8, sinceramente, señores. Algo que no había visto en el pequeño detalle técnico. No veo una win condition. Igual que ese pegue está bastante bien. No veo hechizo fuerte, por lo cual me arriesgo con esto. Es un riesgo, porque si tiene rayo o bola de fuego, la verdad puede ser un problema. Sí, nuestro trío mosquetera no está al nivel más adecuado, nivel 7. Pero es para que vean que se puede subir. Yo confío plenamente en este mazo y vean todo el daño que vamos a hacer. Uy, tiene mega caballero, eso sí no me lo esperaba yo, para nada. Nos los llevamos de paseo. Un fantasma real no le hará daño a nadie, excepto ese mega caballero, así que... Ok, esto aquí así, rápido. Espíritu sanador. Esta bandida. Uy, qué bueno eso ahí, la verdad. Uy. Ok, esa furia la verdad no me está ayudando nada. Ok. Uy, se gastó Uy, ahora sí. La idea es defender. Bárbaros de élite pueden ser una carta muy bella para defender ahorita. Y... ¿saben qué voy a hacer? Tengo que defender muy bien ahorita. Pero muy bien, muchachos.
muy bien porque... Uy, creo que no defendemos muy bien. Creo que no defendemos muy bien. No, no. Bárbaros de élite, rápido. Ok. Ok. Uy, uy. Uf, uf. Hasta ahora el elixir que nos está dando el recolector está muy bien. Está muy bueno el recolector, sinceramente. Uy, no me importa si me hace daño en el lado derecho. Ok, esto lo ponemos aquí. Ok, y ahora sí, mira, con esto en fantasma nos vamos a quitar todo eso encima. No veo que tenga hechizo fuerte. Ya nosotros podemos hacer una presión digna, pero tiene mega caballero, lo cual va a ser un problema. Pero nuestro espíritu sanador hace un trabajazo. Y no veo hechizo fuerte, sinceramente. Uy, eso sí está mal. Uy, uy, no, 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 no. Uy, sobrevivieron, la verdad no me lo esperaba. Ahí no la estaba jugando lo mejor, pero... Elimina eso, gracias. Fantasma real, el fantasma real siempre molesta un montón. Uy, uy, ¿curamos eso? No lo curamos. Uy, uy, no, pero sí pegamos, sí pegamos. Vean la presión que metimos, la verdad, excelente. Aún con cartas muy bajas, como el trío mosquetero en nivel 7, la jugamos muy bien y terminamos ganando la partida. Entonces, panitas, estos fueron los mejores mazos para Combatientes 2. Vean que va muy bien en mi cuenta pequeña. No quiero quejas porque, bueno, o sea, tengo cartas hasta nivel 7. Esto es para que ustedes vean que se puede ganar y se puede subir con cartas, aún así, de nivel bajo. Sí, todavía no me he enfrentado a los populares nivel 13 versus 9. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Ya en Combatientes 3 seguramente me va a salir más de uno y se los voy a estar trayendo en un próximo video. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Dejarme en sus comentarios qué les pareció. Cualquier duda sobre los mazos, si quieren cambiar alguna carta, también me la pueden dejar en los comentarios y los espero en el siguiente video.